Nación Más PM. Bueno, hay una serie de reglamentaciones que personalmente desconocía que limitan que personas con discapacidades puedan viajar, por ejemplo, en micros de larga distancia. Esto está siendo revisado y por eso está con nosotros la diputada Gabriela Troiano. Gracias por haber venido. No, gracias a usted. Diputada nacional, ¿cuáles son las modificaciones y cómo van a afectar de aquí en adelante? Bueno, lo que se está solicitando es que se derogue ese decreto. Ya fue aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación la derogación, Sí. pero no, el Ministerio de Transporte no está haciendo, digamos, respetando esto. Se pone una limitación a una persona con discapacidad más su acompañante por micro, de media y larga distancia. ¿Cómo rige hasta hoy, digamos, hasta el momento? Hasta hoy está rigiendo así. Empezó en enero de este año, cuando paralelamente en febrero se empezó a dar subsidios a las empresas, porque con el advenimiento de los vuelos a bajo costo se argumentaba de que tenían muchos espacios vacíos. Sí. Entonces, un poco el reclamo del sector de discapacidad viene planteado en este sentido, que se incumple con la legislación porque este decreto quedó vetusto con la aprobación de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, y es similar a lo que pasó con el decreto 432 por el tema de las pensiones para personas con discapacidad. Entonces hoy un micro de media y larga distancia no puede llevar a más de un pasajero con alguna discapacidad. Exactamente. Lo que están viendo es que sí. Claro, porque ya hay bastantes fallos de la Corte, porque imagínate, en una familia en donde vivan, en donde por ejemplo sean más de una persona con discapacidad, tendrían que viajar todos separados. Claro. Y si no son de la misma familia, tampoco. Tampoco, porque según ¿Quién tiene prioridad en ese caso? ¿El que saca primero el pasaje? No, según la ley le tendrían que dar el pasaje con un plazo de hasta 48 horas de anticipación, que en la práctica no se cumple ni ese plazo, porque hay personas que le demoran hasta un mes, ni tampoco, digamos, cumplen con el número no tan limitativo, porque imagínate que establecen que 30 lugares aproximadamente promedio de los micros van vacíos. Sí. Por eso se los subsidia. Y a su vez se limita el cupo a 1. O sea, eso es un poco lo que se está planteando, ¿no? Bien. Ahora, usted dice que ya hay un decreto que cambia esta reglamentación. ¿Y qué pasa con el Ministerio de Transporte? El Ministerio de Transporte tiene que derogar este decreto para permitir que puedan viajar más personas. ¿Derogar el decreto o hacerlo valer? No, derogar el decreto que establece ese cupo, porque antes no regía ese cupo, claro. ¿Pero el Ministerio puede derogar un decreto? Sí, porque lo puso en vigencia el mismo Ministerio. Ah, es un decreto, no es un decreto presidencial del Ejecutivo. No, no, es un decreto del mismo ministerio. Es una reglamentación. Claro. En realidad el Ministerio de Transporte. Es del año 2006, sí, que nunca se puso en vigencia porque contradecía la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Entonces fue un logro del movimiento de las organizaciones de personas con discapacidad el obtener que no se cumpla con ese cupo. Y ahora lo volvieron a reflotar. Cuando decimos personas con discapacidades, ¿distintas discapacidades? Así es, distintas discapacidades, porque por ejemplo una persona que venga del Chaco, de Salta, para discapacidades que solamente hay profesionales en el Garrahan, por ejemplo, bueno, es una situación en donde vos requerís... Un limitante. Exactamente. Muy bien. Gracias, diputada, muy amable. No, usted. Bueno,